24, edificio UDES, detrás de Forum, zona Sopocachi. Inicio 9 de marzo. Ganan más los que usan IA. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. En los siguientes minutos, La información más completa de las últimas horas. Quienes intentan imponer el infundado discurso de crisis. No vamos a aceptar que Lucho Arce sea candidato por el movimiento al socialismo. El Chasqui Radial. las noticias más importantes del país y el mundo. Me trajeron a un penal de máxima seguridad, no me dejan recibir Tengo que visitas. decírselos de nuevo, no hay plata. Las alarmas no dejan de sonar en todo el país, incluido Tel Aviv. Y subirás contra Israel y mi pueblo, y esto será en los últimos días. Con periodistas desplazados en diferentes puntos, reflejando la noticia. El servicio informativo más completo. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. Gentiles amigos, buenas tardes, bienvenidos al Chasqui Radial. Estamos en la segunda cita informativa. Hoy es día lunes 9 de marzo del año 2026. Y una nueva semana de trabajo, comenzamos como siempre saludando, dando la bienvenida al país. En La Paz, el Alto y los municipios intermedios estamos a través de 95.2 FM. Para las 20 provincias del departamento de La Paz, 720 amplitud modulada, AM. Estamos también en Sucre y Cochabamba a esta hora del día a través de 91.0 FM. Radio La Cruz del Sur está en Potosí, Oruro y Tarija, la frecuencia 92.8 FM. En Oruro también está Radio Villa Esperanza 96.7 FM. Estamos en importantes poblaciones como Bermejo, Yayagua, Yapacané y La Asunta en 91.1 FM. En el trópico de Cochabamba, Ibirgarzama 93.1, Colomi 93.3 y Villa 14 de septiembre 96.7 FM. En Achacachi somos 88.9, en Carnavi 92.1 FM, en Chayanta Radio La Cruz del Sur está en 89.5 FM. Y por supuesto en Yacuiba 91.9 FM. Además de Radio TV Metodista Red Nacional, que a partir de este momento también se une a la señal del Chasqui Radial. A todos y todas, buenas tardes y bienvenidos al Chasqui Radial de esta jornada. Estos son nuestros titulares. Diputado del Alto denuncia discriminación en la distribución del combustible. Gobernador Quispe cuestiona la falta de distribución de recursos. Queremos denunciar ante el mundo la vergonzosa sumisión de Rodrigo Paz ante Estados Unidos, dicen los alteños. Leopoldo Chuy acusa a Rodrigo Paz de perseguir y encarcelar a alteños tras el accidente aéreo. Activista Guadalupe Daza exige legalizar para la circulación de todos los billetes de la Serie B. Ex secretario general dice que Waldo Porcel tendría que ser restituido como alcalde. Gentiles amigos, el desarrollo de estos y otros temas en el Chasqui Radial. Una vez más, buenas tardes y bienvenidos. Repercusiones después de la presencia del presidente Rodrigo Paz en Estados Unidos. Los salteños dicen que están avergonzados.
Queremos denunciar ante el mundo la vergonzosa sumisión de Rodrigo Paz ante Estados Unidos, señalaron en conferencia de prensa instituciones de El Alto. Queremos denunciar ante el mundo la vergonzosa sumisión de Rodrigo Paz ante Estados Unidos. Vemos lamentablemente cómo va y se arrodilla ante Donald Trump. Le decimos de manera muy clara: la dignidad y la soberanía no se negocian. No somos patio trasero de nadie. Y vamos a defender nuestros territorios, vamos a defender nuestros recursos naturales contra cualquier intento de saqueo. Y estamos aquí en pie de lucha para defender nuestra Bolivia soberana, nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Una de la tarde con 7 minutos. Y a propósito del presidente, Rodrigo Paz anunció que luego de las elecciones subnacionales entregará un paquete de leyes a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que las mismas sean tratadas. Quiero decirle a los bolivianos y bolivianas que estamos haciendo todo el esfuerzo para que las puertas se nos abran en el mundo. No puede ser que los 20 años de mayores recursos de Bolivia, estamos en esta crisis social y económica porque nos dejaron esos 20 años de mala administración. Esto no es ahora, viene arrastrándose hace 20 años. Pero hemos tomado la valiente decisión como país de ir saneando nuestra economía. Es difícil, es complejo. Tenemos un Estado tranca que pone trabas, pero ya estamos empezando a revertir. Y menos mal que son tan torpes y lo hacen tan de frente que... De la tarde, 8 minutos. Vamos a conocer la información que llega desde el interior del país. Contacto Nacional. Radio La Voz Sur de Bolivia. En Potosí, el secretario general dice que Waldo Porcel tendría que ser restituido como alcalde. Waldo Porcel no sería alcalde suplente, sino sustituido o sustituto. Con ese argumento, el exsecretario general de la alcaldía de Potosí, Richard Alejo, considera que aquel debería ser restituido en ese cargo. En ese marco, que Johnny Yalli haya renunciado como alcalde titular electo ya sería irrelevante, puesto que ya se ha cumplido más de la mitad de su mandato. Por esta circunstancia, Porcel ya no tendría carácter de alcalde suplente, sino sustituto, así que tendría que completar el periodo iniciado el año 2021. Por ahora, la alcaldía de Potosí no tiene máxima autoridad ejecutiva, ya que el Consejo Municipal está esperando que la Sala Constitucional que otorgó tutela a Porcel responda a la consulta de cuál debe ser el procedimiento para que siga en el cargo. Legalmente, la sentencia constitucional 0070, quebrado 2021, en su parte de razonamiento del Tribunal Constitucional, establece de que el interinato ya se consolida en sustituto después de haber transcurrido la mitad del mandato, es decir, de los 2 años y medio. A esta sentencia constitucional, justamente el Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional Primera de Potosí ha hecho un análisis, ha fundamentado y ha motivado, motivo por el cual la resolución constitucional que le da tutela al señor Waldo ya no se lo considera como interino, sino como sustituto hasta que termine el mandato del titular, o en su caso, el titular se retorne a la silla edil, cosa que no ha ocurrido. El titular no ha retornado a la silla edil, más al contrario ha renunciado, y lo que tenía que haber hecho el Consejo Municipal, dando cumplimiento a la resolución constitucional, es ratificar al señor Waldo Porcel como alcalde sustituto. Esto hace...
A propósito de la alcaldía de Potosí, el Consejo proyecta elección de un alcalde temporal. Como hoy concluye el mandato de René Mamani como alcalde y ante la detención preventiva de 5 de sus miembros, se prevé que se desarrolle una sesión en la que se elija una nueva autoridad ante la detención preventiva de la titular Josefina Cruz. Esta sesión se llevaría adelante mañana. El presidente del ente deliberante, José Emilio Elías, señaló que esperan el informe de autoridad judicial sobre la detención preventiva de los concejales Alberto Pérez, Johnny Churata, Eric Zoraide y Juan Carlos Lina, y que el Tribunal Electoral Departamental detalle el orden de prelación de los suplentes. Determinaciones judiciales que ponen en detención preventiva a varios legisladores municipales. Informar a la población lo siguiente: actualmente la alcaldesa se encuentra privada de libertad. Es así que, bueno, tenemos en ese momento un vacío de poder, y para aquello justamente hacemos a que se pueda elegir a un alcalde alcalde temporal. Y por otra parte también tenemos la privada de libertad a la concejal Leslie Flores. Esto hace a que justamente tengamos también el curul vacío, podríamos decirlo así, y tendríamos que convocar en este caso, a la concejal suplente. Por una parte es eso. Por otra, a través de los medios de comunicación, seguramente se ha podido informar también, en horas de la madrugada han sido privados también de libertad por 3 meses 4 concejales. Eso hace que tengamos que también habilitar a los concejales, pero previo informe o tener la documentación que determine esa privación de libertad. Pero no es el mismo caso para los 4, en este caso 4 concejales suplentes, teniendo en cuenta que el concejal Pérez y el concejal, en este caso Churata, pueden tranquilamente tener en este caso los concejales suplentes. Pero... 1 de la tarde con 13 minutos, avanzamos con más información. El gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, cuestionó la falta de distribución de recursos desde el Ejecutivo Central, bandera las regalías mineras y asegura que sin ellas estarían en crisis, aseveró. Preocupación, desde el año pasado tenía que completar en todas las áreas el 100% de economía, pero no han cumplido, ni el propio Rodrigo Paz ha cumplido, apenas nos han llegado casi el 60% de toda la economía de la gobernación, porque toda la economía tiene que ser más de 1.700 millones de bolivianos, pero no ha llegado al 100% de darnos ese monto correspondiente. Pero ahora vamos a sufrir otra vuelta. Para en vano hablan, vamos a hacer el 50-50. Realmente estamos viviendo en una crisis económica, y mediante esa crisis económica, como departamental, hemos tratado de sustentar nuestro departamento. Yo agradezco mucho a mis hermanos cooperativas mineras, porque realmente sin su regalía, La Paz ya estaría totalmente en crisis, destrozado a la mitad, totalmente. ¿De dónde podemos sacar dinero? Porque realmente los hermanos de las 20 provincias exigen proyecto tras proyecto, lo que realmente es beneficio para ellos, pero también nos hemos explicado que estamos viviendo una crisis económica, pero que queremos salir de esta crisis. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta.
Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Oruro, Potosí y Tarija, 92.8 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Impulsaremos proyectos para implementar paneles solares. En el altiplano tenemos 9 meses de radiación solar y esa energía la vamos a utilizar en nuestras comunidades y también la podemos vender al sistema de energía nacional. Vota por Revilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. La inteligencia artificial no te va a reemplazar, pero quien la domine sí. Top Multimedia, UDES, Resolución Ministerial 0687, Quebrado 23. Te invitan al curso de IA. Eres docente, gamifica tus clases. Abogado, médico, arquitecto, no importa la profesión. Supera tu productividad. Eres comerciante o emprendedor, multiplica tus ventas con la nueva Andrómeda de Facebook y TikTok. Aprende desde edición audiovisual, live streaming, nivel pro, hasta el manejo de herramientas IA con enseñanza de cero. Dirige Alejandro Molina con más de 20 años de experiencia. Informes, WhatsApp 63 63 81 81. Inscríbete ya en calle Mariano Armaza 2954, edificio UDES, detrás de Forum, zona Sopocachi. Inicio 9 de marzo. Ganan más los que usan IA. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. Continuamos. Noticias del país y el mundo. El Chasqui Radial. 1:20 p.m. Vamos con más información. Leopoldo Chuy acusa a Rodrigo Paz de perseguir y encarcelar a los salteños tras el accidente aéreo. Del gobierno central que ha matado al Teño. Rodrigo Paz y gobierno. Este es un corrupto.
Así de esa forma, el candidato a la gobernación Leopoldo Choy, ante el accidente aéreo registrado en la ciudad de El Alto, expresó su profunda preocupación por la situación de las personas que actualmente se encuentran detenidas en el marco de la investigación del hecho. Pide a las autoridades actuar con responsabilidad, transparencia y apegarse estrictamente al debido proceso. Señaló también de que lastimosamente el gobierno central estaría dedicándose en apoyar a Luis Revilla para su candidato a la gobernación y no así para realizar una investigación profunda respecto a lo que habría sucedido en la ciudad del Alto. Cuando alteños, paseños morían, él sobaba en el Hotel Radisson con sobreprecios. Que la población me entienda. Pero el otro lado, alteños, después del accidente Hércules, acá pueden ver del avión, lamentablemente han sido allanados sus domicilios, han sido perseguidos y han sido encarcelados. Hay que preguntarle al gobierno, ¿por qué está encarcelando a los hermanos salteños? ¿Por qué no se le ha indemnizado a todas las víctimas del trágico accidente en el aeropuerto y hasta cuándo se les va a indemnizar? Pero también hay que preguntarle, ¿cuántos aprendidos hay del gobierno por el trágico accidente en el aeropuerto? No van a responder. Janigitis respuesta, no hay respuesta del gobierno. Rodrigo Paz, y hay que ser claro, no ha llegado al aniversario del Alto ni un ministro, ni el presidente del Estado. El Alto llora y el Alto le ha dado la victoria a Rodrigo Paz con más de 500,000 votos. No puede ser utilizado nuevamente la ciudad del Alto. Y quiero ser claro en esto, que el país me escuche. Evo Morales no mataba alteños. Evo Morales no encarcelaba alteños. Evo Morales no perseguía alteños. Pero acá el señor Rodrigo Paz, juntamente con el gobierno central, está persiguiendo, está encarcelando alteños. Esas fueron las declaraciones del candidato a la gobernación Leopoldo Choy, en la cual está pidiendo al gobierno central que se pueda dar un informe respecto a los detenidos en el trágico accidente que ha suscitado en la ciudad del Alto. En el informe, Daniela Jurado para Chasqui Radial. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. Chasqui Radial. Diputado de la Ciudad del Alto denuncia discriminación en la distribución del combustible. El diputado por el PDC, Brian Casas, expresó su molestia al notar que el combustible de la Ciudad del Alto continúa con desperfectos y de mala calidad, con un color negro, mientras que en lugares como en la zona sur, el combustible tiene un color más amarillento, y pide la renuncia del ministro de Hidrocarburos y del presidente de YPFB. Denunciar. ¿Y a quién quiero denunciar? Quiero denunciar al ministro de Hidrocarburos. ¿Por qué? Por la discriminación que está sufriendo la Ciudad del Alto. El fin de semana me he tomado la molestia de ir a varios surtidores a pedir gasolina. Este es el color que nos están vendiendo. Y eso que tiene aditivos, ¿no ve? Supuestamente tiene aditivos. Esto nos han venido camino a Laja. Y esta otra gasolina oscura nos han venido camino a San Roque. Pero también he ido al lado de San Jorge, he ido al lado de Obrajes, a zona sur, que la gasolina es un poco más claro, es un poco más clarito, ¿no? Entonces yo quiero denunciar por qué está discriminando a la Ciudad del Alto. Y no pasa simplemente en la Ciudad del Alto, también está pasando en la ciudad de Santa Cruz, en los lugares más vulnerables, como es el Plan 3000. ¿Por qué tanta discriminación, señor ministro? El ministro Medinaceli, si no tiene la capacidad de gobernar, que renuncie. El presidente de YPFB también. Activista de Guadalupe Daza exige legalizar para la circulación de todos los billetes de la Serie B, lo manifestó
en la ciudad de El Alto. La activista Guadalupe Daza indicó que la circulación de los billetes Serie B se convirtió en un problema que está afectando directamente a la población que vive del trabajo diario, mientras que en algunas instituciones continúan haciendo circular este billete con normalidad. En varios mercados y comercios se rehúsan a aceptar y generan tensión entre ciudadanos, por lo cual la activista pide a las autoridades que se pueda autorizar la circulación de todos los billetes Serie B. Se legalice, que circulen. Y es un gran perjuicio para toda la población. En el banco le están dando el Serie B, en el teleférico están dando Serie B. Y en los mercados no te aceptan la Serie B, más se guían por la letra B. Entonces lo que tiene que hacer es que se legalice para todos, porque ojo, no todos hemos robado el billete, no todos los salteños nos hemos agarrado, no somos delincuentes, como algunas autoridades, ex autoridades que ya van a ser de la alcaldía, se roban la plata del pueblo. No, sino tiene que legalizarse para evitar el enfrentamiento entre población, entre ciudadanos que somos. Tiene que legalizarse, porque ojo, no todos somos delincuentes o no todos le hemos agarrado el dinero. La solución inmediata es legalizar, que circule y que deje de perjudicar a la gente que vive del día. Nos está perjudicando a toda la población que vive del día, no los mancagastos, porque los senadores, ministros están ganando bien, o las autoridades. Esas fueron las declaraciones de la activista Guadalupe Daza, en la cual pide al gobierno central que se pueda autorizar la circulación de todos los billetes Serie B para que se pueda terminar los conflictos en los mercados. En el informe, Daniel Jurado para Chasqui Radial. Ahora retomamos la información desde la ciudad de La Paz. César Dogbailer, candidato a la alcaldía de La Paz, anuncia 3 nuevas líneas de teleférico para esta ciudad. Desde Innovación Humana y desde la gestión municipal vamos a empujar para que nuestra ciudad de La Paz tenga estas 3 líneas de teleféricos adicionales, más la distribución de la línea Café en la próxima gestión. Muchísimas gracias de la transición después de la elección y la posesión del gobierno. Algunas de sus autoridades dijeron que había empresas deficitarias y que iban a ver qué se iba a hacer y posiblemente las iban a privatizar o pasarlas al sector privado o a administración privada. Yo inmediatamente reaccioné y dije, si el gobierno nacional considera que los teleféricos son una carga, que nos la pasen al gobierno municipal. Porque yo sí sé cómo hacer sostenible esta empresa. ¿Sí? He dejado un plan de sostenibilidad hasta el año 2040. Sí, cómo se puede hacer. Un segundo elemento sobre las empresas estratégicas y las empresas sociales. En ese momento yo era el coordinador de la unidad de transporte por cable y al Ministerio de Planificación, al Ministerio de Economía y Finanzas les dije que no era acertado de que una empresa con una orientación, que un servicio con orientación social se convierta en empresa. Porque lo primero que le van a cobrar es rentabilidad económica financiera, cuando su finalidad, como lo es en cualquier parte del mundo, los transporte, en cualquier parte del mundo, es social. Pero no recibí, no tuve la aceptación correspondiente respecto a esta recomendación y se creó la empresa estatal de transporte por cable en Montevideo, a pesar de que yo había recomendado otra cosa. El día de hoy recomendaría que podamos conformar una organización, eliminar la empresa y recomendaría partir en una organización social con participación del gobierno nacional, departamental y municipal, de acuerdo a los porcentajes de inversión que se han dado, con lo cual empezaríamos nuevamente a recuperar la sanidad de la empresa, que hoy está muy deteriorada, pero tan deteriorada que no han podido cumplir ni siquiera con el plan de mantenimiento, aspecto que me preocupa, que sigo esperando que el actual gerente de mi teleférico haga la auditoría técnica, que es fundamental para cuidar la vida de los pasajeros. Horror en Huayna Potosí, titula nuestra colega Daniela Jurado la siguiente nota. 3 hermanitos llegan intoxicados a una posta sanitaria y la madre es buscada por presunto intento de infanticidio, se conoce en la ciudad de El Alto. Un
hecho alarmante se registró en la zona Huayna Potosí de la ciudad de El Alto, donde 3 hermanitos menores de edad fueron auxiliados y trasladados de emergencia a un centro médico tras supuestamente haber ingerido sustancias tóxicas que, según denunciaron, les habría suministrado su propia madre. El caso salió a la luz gracias a una denuncia de un vecino quien alertó a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio de los menores de edad. Caso de mucha relevancia en la ciudad de Alto, en el que una madre habría intentado dar fin con la vida de sus 3 hijos. Es lo que se conoce. Sin embargo, de acuerdo a la intervención policial, estos menores habrían ingresado a una posta sanitaria de la zona Huayna Potosí, a denuncia de un vecino, quien habría escuchado el grito de unos menores que se encontraban en un vehículo de la casa de lado, quienes habrían hecho conocer que su madre es quien les habría dado alguna sustancia tóxica y también habría intentado hacer unas lesiones, unas cortaduras en la muñeca. Fruto de este hecho, estos menores han sido internados, han sido trasladados más bien a la posta sanitaria de Huayna Potosí, y por la situación de delicadez del hecho, estos han sido trasladados al Hospital del Norte. Actualmente estos menores se encuentran en el Hospital del Norte. Se trata de 3 hermanitos, la hermana mayor de 11 años y 2 menores de 5 y 4 años. También se conoce que el padre de estos menores se hizo presente ya en el hospital, quien habría brindado información también. Sin embargo, lo raro es de que la madre es quien desde el primer momento no se encontraba presente, motivo por el cual ahora ella está siendo buscada. Esas fueron las declaraciones del comandante regional de la Policía de la Ciudad del Alto, en la cual en el reporte preliminar de la intervención policial indicó que los niños manifestaron que su madre les habría dado de ingerir sustancias tóxicas y que además habría intentado causarles lesiones en las muñecas. En el informe, Daniel Jurado para el Chasquis Radial. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota, porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Sucre y Cochabamba, 91.0 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Nuestra gente en La Paz nació comerciante, emprendedora y valiente. Siempre hemos vivido del intercambio, de nuestro trabajo y de nuestro propio esfuerzo. Y ahora toca dar el siguiente paso, que es construir e impulsar desde La Paz un modelo de desarrollo que preserve la naturaleza y que lidere el conjunto de las actividades económicas y comerciales desde La Paz hacia el conjunto del país y hacia el Pacífico. Vota por Revilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Gran campaña del Centro Médico Integral Biosalud por solo esta semana. Campaña solidaria de detección y seguimiento de diabetes a solo 99 bolivianos. ¿Tienes mucha sed? ¿Tienes mucha hambre? ¿Vas al baño frecuentemente y presentas mucha orina? ¿Has bajado de peso? ¿O simplemente quieres saber si tienes diabetes? ¿O ya tienes diabetes y quieres hacer un tratamiento con medicamentos novedosos naturales 100% efectivos? Esta campaña es para ti. Toda esta semana estaremos realizando control de azúcar en la sangre, función de los riñones,
riñones por laboratorio más ecografía renal. Todo por solo 99 bolivianos. Además, incluye la consulta y reconsulta médica con resultados, todo a solo 99 bolivianos. No puede perder esta gran oportunidad. Detección y seguimiento de diabetes por laboratorio, función renal y ecografía de ambos riñones por campaña a solo 99 bolivianos. Único requisito estar en ayunas. Llámenos para agendar su cita 670-72-088. ¿Escuchó bien? 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. La inteligencia artificial no te va a reemplazar, pero quien la domine sí. Top Multimedia, UDES, Resolución Ministerial 0687, Quebrado 23. Te invitan al curso de IA. ¿Eres docente? Gamifica tus clases. Profesión, supera tu productividad. ¿Eres comerciante o emprendedor? Multiplica tus ventas con la nueva Andrómeda de Facebook y TikTok. Aprende desde edición audiovisual, live streaming, nivel pro, hasta el manejo de herramientas IA con enseñanza de cero. Dirige Alejandro Molina, con más de 20 años de experiencia. Informes, WhatsApp 63 63 81 81. Inscríbete ya en calle Mariano Armaza 2954, edificio UDES, detrás de Forum, zona Sopocachi. Inicio 9 de marzo. Ganan más los que usan IA. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención solo por las tardes a partir de las 15:45 a 19:30. En la Ciudad del Alto, atención de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 12:30 y en la tarde de 14:30 a 19 horas de lunes a viernes. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. Continuamos. Noticias del país y el mundo. El Chasqui Radial. La Cruz del Sur, en Tarija. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. Polémica por la gasolina. Denuncian formalmente al ministro de Hidrocarburos por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y estafa agravada, en medio de cuestionamientos por la gasolina de mala calidad que estaría dañando vehículos. La exfiscal Sandra Gutiérrez acudió al Ministerio Público como ciudadana y afirmó que cualquier persona puede sumarse a la denuncia, que también alcanza a autoridades, al presidente ejecutivo de YPGB, al presidente ejecutivo de la ANH y a la encargada de la ANH en Tarija, señaló. Mi persona vino a presentar una denuncia formal contra 4 personas, 4 funcionarios públicos. Contra el primero sería contra el ministro de Hidrocarburos, el segundo contra el presidente ejecutivo de Yacimientos
el tercero sería contra el presidente ejecutivo de la ANH y posteriormente contra la encargada departamental de la ANH de acá de Tarija y contra cualquier otro autor, coautor, cómplice que esté involucrado dentro de la investigación. Es en este sentido que mi persona, al ver la inactividad de tantas autoridades que hemos visto, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, donde vemos que simplemente salen, se quejan, piden informes, y ante eso se quedan mudos y sin embargo estamos viviendo, yo creo que un caos, una pandemia en cuanto a la gasolina. Yo creo que todos hemos sufrido eso, tenemos que andar comprando aditivos químicos que han subido una enormidad para que el combustible pueda marchar bien. Sin embargo, desde el nivel central, desde los niveles correspondientes, como sería el ministro de Hidrocarburos, de Yacimientos, la ANH, que es la encargada de ver desde el punto cuando entra todo este combustible hasta la comercialización, es decir, pasando por todos los niveles, debería verificar que esto sea apto para el consumo, para que las personas, que todos tenemos vehículos, yo creo que todos, ¿no? Ya no es un lujo tener un vehículo y muchas personas se han visto afectadas lamentablemente, y lamentamos eso, de que no hayan interpuesto las acciones legales correspondientes. Llamamos la atención a las autoridades. ¿Dónde están los asambleístas departamentales, nacionales, concejales, autoridades, la sociedad civil misma que se pronuncia ante esto? Entonces vamos a pedir que ante esta denuncia que está presentando mi persona a nombre de toda la población tarijeña y boliviana, se adhiera a esta denuncia para que podamos investigar, porque el gobierno hasta el momento no nos ha sabido dar una explicación del porqué de esta mala gasolina en primera instancia. Lo único que salen a decir que es un boicot, pero tampoco nos explican cómo es el boicot, cómo se ha producido esto. No nos han dado una explicación técnica de esta mala gasolina que estamos recibiendo. Ahora 1:42 p.m. Murillo envía carta desde San Pedro a Rodrigo Paz y pide auditar todos sus procesos. Si tengo algo que pagar, lo haré, señaló. El exministro de Gobierno Arturo Murillo envió una carta abierta al presidente Rodrigo Paz en la que asegura ser un perseguido político y solicita que se ordene una auditoría a todos los procesos judiciales en su contra. En la misiva escrita desde el penal de San Pedro, donde afirma cumplir 6 meses de detención, cuestiona el accionar de la justicia boliviana y sostiene que existen causas fabricadas. Murillo afirmó que su detención responde a una persecución política impulsada por el movimiento al socialismo y aseguró que varios de los procesos en su contra no avanzan. Hoy me encuentro injustamente privado de libertad, cumpliendo 6 meses de detención en el penal de San Pedro, sin justificación procesal alguna y bajo una evidente imposición de pena anticipada, señala en la carta. También sostiene que durante el gobierno transitorio se abrieron múltiples procesos en su contra y que incluso afrontó detenciones preventivas. Después de 6 meses detenido, acusado en procesos fabricados y forzados, nada se mueve, afirmó. En el documento Murillo menciona varios casos judiciales en su contra, entre ellos el denominado caso UIF, el caso Gases Ecuador, el caso Catering y el caso Gases Brasil, y sostiene que su participación en algunos de ellos fue limitada o inexistente. Sobre la adquisición de agentes químicos durante la crisis del año 2019, señaló que se trató de un préstamo gestionado entre los gobiernos. A propósito, según su abogado defensor, el exministro de Gobierno correría peligro en el penal de San Pedro. ¿No? De los cuales, como he hablado anteriormente, algunos ya tienen un rechazo, tienen sobreseimiento, otros tienen ya acusación, imputación y
ya estamos en etapa de juicio, ¿no? Muchos de ellos. ¿En cuántos procesos están en etapa de juicio, doctor, de estos? Procesos en etapa de juicio estamos por lo menos en unos 2 a 3 procesos. El mismo ha sido cortado de pies y manos en el sentido de que sus cuentas bancarias, sus bienes muebles e inmuebles han sido los mismos incautados, hasta los de sus familiares, ilegalmente, porque no tienen nada que ver con él, pero están a nombre de sus familiares y por ese sentido han sido capturados, han sido incautados. Y nos encontramos muy apenados, ¿no? Porque la situación del exministro es complicada, toda vez que él, como ustedes ya saben, tienen conocimiento, es una persona adulta mayor, actualmente cursa con 62 años de edad. Es más, su vida muchas veces se ha encontrado en peligro. ¿Por qué? Porque el haber sido exministro de gobierno y el haber introducido al penal a muchos delincuentes, bandas delincuenciales, bandas criminales, se ve también asediado por ellos, ¿no? Por lo cual su estado de salud y su estado tanto físico como mental se ve afectado. Entonces, ¿corre peligro al interior de la cárcel de San Pedro? Sí, como todo político y más que todo por el cargo que él tenía, se corre su vida peligro, ¿no? Y como les digo, una persona adulta mayor y es un sector vulnerable de nuestra sociedad, con lo cual correspondería que él mismo tenga una detención por lo menos domiciliaria, ¿no? Más que todo por un tema humano, por un tema legal, una detención domiciliaria donde él pueda seguir cumpliendo tanto con la justicia, ya sea con medidas de marcación, antibiométrico, arraigo que tiene también él, pero podría efectos de que de preservar su salud y su integridad física. Doctor, ¿él puede salir de la cárcel de San Pedro al patio, tal vez para tomar eso por lo menos, o también está restringido de eso y se queda solo en su celda? Claro, él se encuentra restringido. ¿Por qué les menciono esto? Por el tema de seguridad. Porque muchas veces ustedes saben que los presos dentro del penal de San Pedro toman represalias, pueden tomar represalias al haber sido el exministro de gobierno. Y son bandas organizadas, no hablamos de personas individuales, sino hablamos de conjuntos de personas, ¿no? Asociaciones delictuosas. La Confederación de Choferes de Bolivia pidió al Banco Central de Bolivia convalidar la circulación de los billetes del accidente aéreo y afirmó que la Asamblea no tiene responsabilidad, tiene que dar solución de inmediato. Mientras trabajamos no podemos verificar cada caso, aseveró el dirigente de la Confederación de Choferes en el país. Revisando el sistema, si vale o no vale, el pasajero tiene que continuar, el transportista de servicio público tiene que continuar. Están circulando varios billetes de eso, pero que no... ¿Qué tendría que ver la Asamblea Legislativa Plurinacional para que convaliden? ¿Acaso la Asamblea ha aprobado para que ese billete circule o algo pase? No ha habido eso. Entonces, por lo tanto, el Banco Central de Bolivia es la única entidad de que tiene que convalidar, y ellos saben cuánto existe, cuánto no existe, cuántos han desaparecido y cuántos están en circulación. Finalmente problema de ellos, pero para nosotros que no nos traigan problemas. Yo veo con tristeza de que muchos compañeros transportistas de nosotros tienen miedo de recibir. Se vive del día que se trabaja el chofer, el transportista vive del día, el comerciante vive del día. Entonces no vamos a estar susceptibles a esa serie y por eso tienen que dar la solución inmediata, que nada tiene que ver el pueblo. El pueblo no tiene por qué estar haciendo filas para poder ir a hacer cambiar los billetes, sino que ellos den la solución inmediata. Para nosotros debe entrar en circulación y para no estar peleando con los usuarios, ni mucho menos nuestros hermanos comerciantes también, o cualquier otro ciudadano puede tener los billetes, y dejemos de pelear y convaliden y que sea realmente para el bien de todos y no estar peleando por eso. Hola, ¿qué tal? Luis Flores. Buenas tardes, amables oyentes de Chasqui Radial. Comienza a nublarse en la parte norte de la Ciudad del Alto, comienza a lloviznar a estas horas. Atención, padres de familia, madres de familia de la Unidad Educativa Villa Tunari, protestan porque las autoridades municipales no atienden a sus demandas. No hay colque, no hay dinero, no hay platita del POA 2025-2026. Escuchemos lo que decía el dirigente. Estamos muy molestos e indignados por la discriminación a algunas unidades educativas.
las cuales mi unidad educativa es la unidad educativa Villa Tunari, mañana, tarde y noche. Aglutina aproximadamente más de 2.500 estudiantes y 1.000 y más padres de familia, las cuales nos sentimos realmente discriminados porque la unidad educativa no ha recibido su POA desde el 22, como aquella vez había denunciado, 22, 23, 24, 25. Ahora este año el POA 2026 nos están queriendo recortar de la misma manera. De una u otra forma hemos recabado algunas informaciones y nuestra unidad educativa está tachado con rojo. ¿Por qué? Porque hemos denunciado este tipo de irregularidades. Hemos hecho las notas correspondientes. Tenemos las 3 notas que hemos hecho, la última. Aquí están 1, 2, las 3 notas. Ahora, señores de la prensa, vamos a llegar, como su secretario municipal de educación no tiene la capacidad para poder atendernos dentro de sus funciones, ahora nosotros ya pedimos la reunión con la señora Eva Copa para... Si la alcaldesa Eva Copa no va a atendernos, pues nosotros estaremos en las calles. No es posible que las autoridades no atiendan las necesidades de nuestras hijas e hijos que están en esta unidad educativa, señaló el dirigente de los padres de familia. Cambiamos, continúa reclamos respecto a los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos con serie B. Según Guadalupe Daza, debe solucionar las autoridades del Banco Central a la brevedad posible porque hay confusión. Nadie quiere recibir billetes con serie B, señala. Legalice, que circulen. Y es un gran perjuicio para toda la población. En el banco le están dando el serie B, en el teleférico están dando serie B, y en los mercados no te aceptan la serie B, más se guían por la letra B. Entonces lo que tiene que hacer es que se legalice para todos, porque ojo, no todos hemos robado el billete, no todos los salteños nos hemos agarrado, no somos delincuentes, como algunas autoridades, exautoridades que ya van a ser de la alcaldía, se roban la plata del pueblo, no, sino tiene que legalizarse para evitar el enfrentamiento entre población, Y está el pedido que realiza la señora Guadalupe Daza, una de las vecinas precisamente acá de la ciudad del Alto. Queremos solución, señala. Finalmente, gentiles oyentes de Chasqui Radial, continúa la policía en búsqueda de doña Marta Canaza, madre de familia que el fin de semana, el día sábado aproximadamente a mediodía, envenenó a sus 3 hijos de 11, de 8 y de 4 años. Aún la madre no fue capturada, por lo menos dijo la policía respecto a la búsqueda de esta madre de familia, lo que ocurrió en la zona de Huayna Potosí, distrito 5 del Alto. Habría intentado dar fin con la vida de sus 3 hijos, es lo que se conoce. Sin embargo, de acuerdo a la intervención policial, estos menores habrían ingresado a una posta sanitaria de la zona Huayna Potosí, a denuncia de un vecino, quien habría escuchado el grito de unos menores que se encontraban en un vehículo de la casa de lado, quienes habrían hecho conocer que su madre es quien les habría dado alguna sustancia tóxica y también habría intentado. Ahora, estos 3 menores aún todavía se encuentran en el Hospital del Norte. Ahora, reiteramos, se busca a la madre de estos menores. El informe del Alto reportó Roberto Quispe. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetigo. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora.
En La Paz, Antena Central. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. 95.2 FM y 720 AM. Emisora legalmente establecida y regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. La inteligencia artificial no te va a reemplazar, pero quien la domine sí. Top Multimedia, UDES, Resolución Ministerial 0687, Quebrado 23. Te invitan al curso de IA. Eres docente, gamifica tus clases. Abogado, médico, arquitecto, no importa la profesión. Supera tu productividad. Eres comerciante o emprendedor, multiplica tus ventas con la nueva Andrómeda de Facebook y TikTok. Aprende desde edición audiovisual, live streaming, nivel pro, hasta el manejo de herramientas IA con enseñanza de cero. Dirige Alejandro Molina con más de 20 años de experiencia. Informes WhatsApp 63 63 81 81. Inscríbete ya en calle Mariano Armaza 2954, edificio UDES, detrás de Forum, zona Sopocachi. Inicio 9 de marzo. Ganan más los que usan IA. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Vamos a habilitar nuevos caminos para que nuestras comunidades puedan sacar sus productos. Por supuesto, vamos a asfaltar nuestras rutas y también vamos a reparar todas aquellas que están destruidas y nos perjudican a todos. Haremos proyectos de alianzas público-privadas para la construcción de las grandes carreteras estratégicas y se garantice su mantenimiento con el propio financiamiento de las empresas privadas. Vota por Revilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. Continuamos. Noticias del país y el mundo. El Chasqui Radial. Panorama Internacional. Un saludo, tiempo para la información en Radio Francia Internacional cuando son las 3 de la tarde en París, en las 2 GMT de este lunes 9 de marzo. Nos acompaña Didier Bleu en el control de sonido. Comenzamos con este flash informativo.
Manu Terradillos. El conflicto en Oriente Medio se extiende más allá de la región y los países buscan garantías. Emmanuel Macron ha llegado a Chipre, isla que ha sido alcanzada la pasada semana cuando un dron de fabricación iraní lanzado desde Líbano impactó en la base militar británica de Akrotiri. Además de mostrar su apoyo a las autoridades chipriotas, el presidente francés se comprometió a mejorar la seguridad del estrecho de Hormuz, paso esencial del tránsito mundial de petróleo y en el que algunos barcos han sido atacados. Estamos estableciendo una misión puramente defensiva, puramente de acompañamiento que debe prepararse con estados europeos y no europeos y cuya finalidad es permitir, tan pronto como sea posible tras la salida de la fase más crítica del conflicto, la escolta de buques, portacontenedores y petroleros para reabrir progresivamente el estrecho de Hormuz, el cual es esencial para el comercio internacional, pero también para la circulación de gas y petróleo que deben poder salir nuevamente de esta región. Por su parte, Turquía informó este lunes de que sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en su espacio aéreo un misil balístico disparado desde Irán. Es el segundo incidente de este tipo en 5 días. Y con esos apuntes de carácter internacional, gentiles amigos, cerramos el chasqui radial de este día lunes, 9 de marzo. Por la atención siempre gracias, buena tarde, buen provecho, Dios los bendiga. Nos reencontramos mañana con más información. Permiso. El Departamento Periodístico de Radio La Cruz del Sur presentó las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. Hasta la próxima entrega. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El momento esperado había llegado. Era ese momento mágico que todo joven espera, el del cumplimiento de sus sueños nupciales. Era el día de bodas para Felipe Rioni, de 23 años de edad, de Marsella, Francia, y todo estaba preparado. Pero Felipe había sido ambiguo en su noviazgo. Sus sentimientos los tenía repartidos entre 2 novias, aunque él suponía que solo él lo sabía. Cuando Felipe llegó al altar, ¿cuál no sería su sorpresa al verse entre 2 novias, ambas con su atuendo matrimonial? Ahí comenzó el problema. Hubo una discordia fenomenal.